tal? Bienvenidos al último video de nuestro taller filosófico de la teoría del diseño inteligente. El video de hoy, el video número 16, el último video, tendrá dos partes. La primera, que es esta, tratará de los fenómenos de convergencia que tienen una singular importancia en la discusión evolucionismo-no evolucionismo. Pero antes un brevísimo repaso de lo visto en el último video, que quizá fue muy difícil. Lo que dijimos en el último video, yo espero que se haya entendido, es que hoy la filosofía de la ciencia, la metodología de la ciencia, mira las teorías como un conjunto de leyes o principios expresados matemáticamente que se aplican a un conjunto de fenómenos que son llamados modelos, porque cuando esos modelos son realmente modelos de la teoría, lo que dice la teoría se cumple en ellos. Podría ser el caso de que la teoría quisiera que tal conjunto de fenómenos fueran un modelo de ella, pero de hecho no lo sean. Pero pensemos esto en términos, como dijimos el video pasado, de la teoría sintética o neodarwinista de la evolución. Dijimos que no le cabe el nombre de teoría porque no tiene una expresión matemática, pero supongamos que dejamos de lado la cuestión de la expresión matemática, que es muy importante, porque cuando hablamos de teoría, por ejemplo, la tercera ley de Newton, que dice que toda acción supone una reacción de la misma intensidad, y en sentido contrario no dice de más o menos la misma intensidad. O cuando decimos en termodinámica que el incremento de la energía interna de un sistema es igual al calor suministrado menos el trabajo realizado por el sistema, no decimos es más o menos igual. Las leyes tienen expresión matemática porque quieren mostrar que pueden explicar con exactitud los fenómenos de su campo. Pero supongamos que dijéramos eso, Y pongo esto para que se entienda mejor lo que dijimos en el video pasado. Sucedería lo mismo. La teoría sintética tendría dos principios. Sacamos la cláusula por generosidad, la cláusula de la expresión matemática. El primer principio: mutaciones azarosas en el material de la herencia con leves efectos fenotípicos sobre los organismos. Y el segundo principio: la acción de la selección natural sobre los organismos. Lo haríamos así. Pero fijémonos que desde este punto de vista se entiende muy bien que la teoría neodarwiniana, así definida, tiene un modelo efectivo. La microevolución, los fenómenos que suceden dentro de las poblaciones de individuos de una misma especie. Y por eso es que Michael Behe dice el neodarwinismo tiene un valor teórico, pero cuidado, cuyo modelo, en nuestros términos, cuyo modelo efectivo es la microevolución. A veces, y como es bien conocido, algunas mutaciones en los fenómenos microevolutivos le dan cierta ventaja a los organismos. Por ejemplo, está muy estudiado que en la bacteria que produce la malaria o el paludismo, cada tanto alguna muta y se hace resistente a la cloroquina. Pero cuidado, una cosa es una mutación que, por ejemplo, la haga inmune a ciertas sustancias, y otra muy distinto que las mutaciones construyan sistemas complejos. Por eso, si hablamos en términos de la concepción semántica de la teoría, se entiende bien. El neodarwinismo, la teoría sintética, es una teoría que tiene un modelo efectivo, la microevolución, porque ahí se cumple lo que ella dice, que a veces las mutaciones ayudan y otras veces perjudican, pero no tiene como modelo la macroevolución, o mejor dicho, no logra tener como modelo efectivo un fenómeno donde se explique la formación de las formas de vida o de las especies. Bien,
Vamos entonces a lo segundo del video anterior. Recuerden en el capítulo segundo de Hempel, que es el libro que tanto hemos elogiado, cuando él dice: las hipótesis explicativas se crean para dar cuenta de los hechos, pero no se deducen de los hechos. Importantísimo. Y tendríamos que decir algo más. ¿Qué deberíamos ver para aceptar una hipótesis explicativa? Porque va a cubrir lo que el hecho muestra. Bueno, ¿qué cosas deberíamos además ver y qué cosas no deberíamos ver? ¿Qué cosas además deberíamos ver constituyen predicciones y hacen a la fertilidad de la teoría o la hipótesis explicativa? ¿Y qué no deberíamos ver hacen a qué? A la falsación de la hipótesis que se pone en juego. Nosotros hemos mostrado la fertilidad de la teoría del diseño inteligente y además hemos mostrado que no tiene problemas con la base sólida, los hechos duros que descubren los biólogos, bioquímicos, biólogos moleculares. Es consistente con el resultado de los experimentos. Muy importante ese capítulo segundo del libro de Hempel, porque ahí se ve bien cómo funcionan las hipótesis explicativas. Dicen cuál es la causa, pero también indirectamente está mostrando qué debería decir y qué no debería aparecer en la base empírica o en el fenómeno que se quiere explicar. Bien, vamos ahora a una deuda que yo tengo con ustedes, que es los fenómenos de convergencia, que tanta importancia tienen en la discusión entre evolucionismo y no evolucionismo. ¿Qué son los fenómenos de convergencia? Los fenómenos de convergencia son procesos o estructuras similares en dos grupos de vivientes que los evolucionistas consideran que no tienen un origen común. Ahora, ¿cómo sería posible que dos procesos o estructuras complejas no tuvieran un antecedente común en la hipótesis de que hubiera habido evolución? Ejemplos, macroejemplos, o sea, comprobables, sin mayores análisis, ¿no? La visión de los cefalópodos y la visión de los vertebrados. Eso es un ejemplo. O el sistema de ecolocación que tienen murciélagos y delfines. En ambos casos, los evolucionistas decían no tienen un origen común. Sin embargo, tienen estructuras, complejas estructuras que son idénticas. Y también, por lo tanto, es idéntica la base genética de la misma estructura que está repetida en ambos. Pero más importante aún es ver esto a nivel molecular. ¿Por qué a nivel molecular? Porque eso muestra la importancia de cuando el ojo pudo penetrar a partir de los años 80 y de ahí en adelante. Podemos ver también la repetición de estructuras, de biomoléculas y estructuras de sistemas bioquímicos a nivel molecular. Yo podría dar una lista de cientos de biomoléculas que son idénticas en vivientes que los mismos evolucionistas reconocen que no tienen un antepasado común. Por lo tanto, ¿cómo se explica la convergencia? Acá tienen la lista de algunas biomoléculas que representan convergencia porque son estructuras similares en vivientes que no tienen, como dirían los evolucionistas, linajes comunes. ¿Y por qué esto es importante? Este es el punto. Porque siempre en toda tesis evolucionista está presente la contingencia. Pero acuérdense que la contingencia tiene dos fuentes: el azar y la inteligencia. Obviamente, en el evolucionismo, la inteligencia no está presente. Por lo tanto, es el azar. Por lo tanto, no podemos ver repetidas, complejas estructuras en un proceso que ha sido
totalmente azaroso. Esto lo pone muy en evidencia Stephen Gould en uno de sus libros, cuando dice, si hiciéramos un videotape, era la época de los videotapes, de la vida, y lo repitiéramos, ya no sería lo mismo, porque la selección natural opera en ambientes totalmente distintos cada vez y por lo tanto el producto del proceso evolutivo va a ser siempre diferente. Sin embargo, la convergencia muestra una y otra vez la presencia de estructuras comunes a nivel macroscópico y a nivel microscópico, muestra la evidencia de estructuras y procesos y comunes en los vivientes, lo cual contradice totalmente el evolucionismo. Fíjense que lo contradice de tal manera que tira por la borda uno de los axiomas del evolucionismo en general. Ya no estoy hablando de esta o aquella escuela. ¿Cuál es ese axioma? Si dos o más vivientes tienen estructuras comunes, entonces remiten al mismo antecedente. Pero la convergencia niega eso y los obliga a decir, bueno, y si tienen sistemas o estructuras comunes, a lo mejor no tienen el mismo antecedente, lo cual es una contradicción en los términos. Y ahí se ve muy claramente lo que remarcábamos al comienzo de este primer video, del último video, que los principios de las teorías deben ser muy precisos. No puedo decir, bueno, toda acción supone una reacción de la misma intensidad en sentido contrario, pero a veces no. Acá los evolucionistas están diciendo, los vivientes que tienen estructuras similares remiten al mismo antecedente, pero a veces tienen estructuras similares y no remiten al mismo antecedente. Por tanto, es como decir P y no P, entonces P. Eso es lo que sucede. Me gustaría finalizar este primer video del último video con un texto que, si me permiten, voy a leer de Fasale Reina, que es un gran biólogo y bioquímico molecular, que dice así lo siguiente: la convergencia biológica no solo pone en cuestión la validez de la evolución, sino que apunta a una causación inteligente. Los diseñadores e ingenieros frecuentemente vuelven a aplicar estrategias exitosas para enfrentar los mismos problemas. ¿Para qué inventar la rueda nuevamente? Es más prudente y eficiente para un inventor volver a usar los mismos buenos diseños, particularmente con relación a la resolución de los mismos problemas. Esto ya lo dijimos en un video anterior y pusimos como ejemplo el avión, la construcción de un avión. Usaríamos muchas veces recursos peculiares que hacen a que un avión pueda volar, pero también usaremos otros recursos que son comunes a otro tipo de mecanismos. En fin, sintetizando, la convergencia es absolutamente dominante en el mundo de la vida. No son excepciones. Darwin, al final prácticamente del capítulo 4 de su obra El origen de las especies, habla de la convergencia y muestra su imposibilidad, lo cual es condescendiente con su pensamiento del rol del azar y la necesidad en el mundo de la vida, según pensaba él. Pero en donde se equivoca es que la convergencia o los fenómenos de convergencia no son excepcionales, sino recurrentes. Por eso yo me comprometo, y con esto finalizo, si alguien me lo pregunta, a mandarle los nombres de 100, no menos, 100 biomoléculas o estructuras moleculares que son idénticas en los vivientes, que no tienen ninguna relación entre sí. Y eso muestra justamente que ha habido un arquitecto supremo que ha usado los mismos recursos para los mismos fines, que es hacer posible el desarrollo de los vivientes.